Sí, cuando hablamos del plan de urgencias de Canarias, cuando hablamos de urgencias, estamos hablando de las urgencias en toda la comunidad autónoma y por lo tanto también estábamos hablando del Hospital Universitario de Canarias. Pero si bien el UC tiene una situación distinta, hay un déficit de recursos que ya hemos tratado incluso en la propia ley de presupuestos, de donde nosotros a través de las enmiendas siempre llamamos la atención sobre la necesidad de mejorar los ratios de personal paciente que tiene el Hospital Universitario de Canarias. También tiene una historia a la que hacía referencia el señor Rodríguez, que ha complicado en muchos casos ese traspaso que hubo, ¿verdad?, entre el Cabildo Insular y la comunidad autónoma y que ha arrastrado una situación determinada, pero también el UC está soportando una carga demográfica. Es verdad que tenemos el Hospital del Norte, con unas urgencias que están en Icod, pero a partir de Icod hasta Santa Cruz, el Hospital del Universitario, el UC, está absorbiendo una cantidad de población que no se corresponde con las infraestructuras hospitalarias que tiene este centro en Canarias. Hay una de las razones que a mí me llama la atención, y cuando hablaba usted de la empresa privada, nos gustaría que nos aclarara por qué hay muchos pacientes que están en una situación de urgencia en el norte de Tenerife, tienen que pasar por una clínica privada en Puerto de la Cruz, ver la clínica privada, si le resulta con una cierta rentabilidad el paciente, si le resulta rentabilidad se lo queda y si no, lo manda a LUC. Esto está sucediendo históricamente en la isla de Tenerife, en el norte, y nos gustaría que nos explicara por qué, señor Baltar, se le permite a una empresa privada discriminar qué tipo de pacientes asume y quiénes no. Cuando lo que deberíamos hacer, como insistía anteriormente, es reforzar la atención primaria, generar esos puntos de atención más cercanos, incluso mancomunados, donde se pueden hacer pruebas, como le decía, de análisis bioquímicos, de rayos, para no estar derivando tantos pacientes a las urgencias hospitalarias cuando podrían ser atendidos perfectamente en esos centros de urgencias normales, como decimos. Pero para eso tenemos que avanzar primero en generar confianza en la ciudadanía. Hay mucha gente que le dice, bueno, pero vete primero al centro de salud, que te van a atender más rápido, que hay menos gente, y te dicen, no, prefiero ir al hospital, aunque esté esperando 5 horas, pero ya salgo con todas las pruebas hechas. Esa mentalidad se ha, digamos, implantado en nuestra sociedad y va a costar seguramente años en cambiarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Generando confianza en la atención primaria, generando confianza en las urgencias de los centros de salud. Ya digo, pudiendo hacer determinadas pruebas que nos van a permitir desahogar esas urgencias hospitalarias. Descentralizar, le decía. También cuando hablamos de esto, hablamos del transporte sanitario. Lo hemos dicho muchas veces, que está privatizado prácticamente más de un 80%. Si el transporte sanitario no tiene una gestión eficiente, señor Baltar, hay pacientes que ya están dados de alta, pero que están esperando un transporte sanitario no urgente para poder ir a su casa, y mientras pasan las horas porque no hay el transporte adecuado, están ocupando una cama, están ocupando espacio en los hospitales, en la urgencia, y eso está ocurriendo y lo sabe muy bien. Por tanto, déficit de recursos, sí, pero también aquí hablamos con el UC de déficit de gestión.